Bien, saludos para todos, soy Gustavo Serna, explicaré de una manera muy breve algunos conceptos fundamentales de matemáticas, empezando por los conjuntos numéricos. Bien, los conjuntos numéricos son la base, pues, digámoslo así, de la matemática. Son conjuntos de elementos, colecciones de elementos, y dentro de ellos, de una manera muy rápida, vamos a mirar que existen los siguientes conjuntos. Conjunto de los naturales. Este conjunto de los naturales surgió de la necesidad del hombre de contar, es decir, no tengo nada, cero, tengo 1, tengo 2, tengo 3, en fin, y lo tengo representado aquí con la flechita azul. Ese es el conjunto de los naturales. Entonces ese salió de la necesidad del hombre de contar. Muy bien, el conjunto de los números enteros. Ese conjunto de los números enteros pues, son los mismos naturales, y además de los naturales están el menos 1, el menos 2, lo tengo representado con la línea recta roja, y son los números negativos, el 0 y los positivos. Ese es el conjunto de los números enteros. Surgieron de la necesidad del hombre de representar, por ejemplo, el frío con grados, digamos, centígrados negativos. Entonces aparecieron los números negativos, era necesario representarlos. Tal es el caso también de un edificio con sus sótanos, sus niveles, entonces había que representar nivel menos 1, menos 2, en fin, el hombre creó este conjunto debido a la necesidad que tenía. Bien, nos encontramos luego con los números racionales, digámoslo así, que los números naturales y los enteros no se preocupan de meterse en esta parte que hay entre el 9 y el 10, que hay entre el 0 y el 1. Los números racionales pues surgieron de dividir, son aquellos que se podían representar como la razón entre dos números enteros, por ejemplo un medio, 1 dividido 2, en fin. En este caso tengo representados aquí 10 sextos. Los números racionales podemos decir que son la razón entre dos números enteros. El 2, por ejemplo, se puede representar como 2 sobre 1, entonces también lo podemos considerar como racional. Bien, como podemos ver, el conjunto de los números racionales resultó de la necesidad de representar razones entre números enteros, y lo vemos aquí representado en color. Hemos cogido la unidad y la hemos dividido en partes. ¿En cuántas? En 6 partes. Cada una de estas partes se llama un sexto, y si tomo 10 pedazos se llamarán 10 sextos. Entonces 10 sextos es la relación entre 10 y 6, y 10 y 6 son números enteros. Bien, pero habían ciertos números que no los podíamos representar de esta manera, y es el caso, por ejemplo, de raíz de 2, de raíz de 11. Los radicales de números primos no se pueden representar como números racionales, y por lo tanto entonces hubo la necesidad de crear otro conjunto. El hombre tuvo esa necesidad, el cual llamaremos irracionales, conjunto de los números irracionales. Y por último, al unir el conjunto de los racionales y los irracionales, que son estos, encontramos el conjunto de los números reales. Muy bien, podemos decir que el gran conjunto entonces sería el conjunto de los números reales, que tiene dos subconjuntos, llamémoslo así, o más, pero llamémoslos dos subconjuntos, el de los irracionales y el de los racionales. A su vez, el de los racionales tiene otros dos subconjuntos, que son el de los enteros y el de los números naturales. Muy bien. Bien, además de poder representar los conjuntos numéricos en la recta numérica, en ella también se pueden representar intervalos. Los intervalos son un conjunto de números que cumplen, por ejemplo, cierta condición. Aquí la condición es que son aquellos números que sean mayores que 5. X mayor que 5 lo puedo representar con una flecha desde el 5 hacia la derecha sin incluir el 5, por eso dejo la bolita vacía. Si quisiéramos incluir el 5, es decir, adicionar el signo igual a aquellos números que sean mayores o iguales que 5, entonces simplemente relleno la bolita. Esto es un intervalo que se puede representar matemáticamente así.
Si observamos del -1 hacia la izquierda, podemos decir entonces que sucede lo mismo. Todos aquellos valores que sean menores que -1 se pueden representar hacia la izquierda, menor hacia la izquierda, y como no tiene el signo igual, no rellenamos la esferita, y incluyendo el signo igual, pues la rellenamos. Hay que decir entonces que todo número que esté en la recta numérica ubicado más hacia la derecha significa que es mayor que otro. Por ejemplo, -1 está ubicado más hacia la derecha que -4, por lo tanto -1 es mayor que -4. Por último, estos pequeños intervalos que he colocado aquí, cuyos límites o extremos son el 1 y el 4, entonces se pueden representar de esta manera. En la izquierda la esfera sombreada indica que está incluyéndose el 1, y en la parte derecha la esfera sin sombrear indica que no se incluye el 4, por lo tanto se representa como todos aquellos números que sean mayores o iguales que 1 y menores que 4. Y lo mismo sucede aquí. Si incluimos los extremos, entonces por el signo igual, entonces decimos que sombreamos las esferas, o si no los incluimos, no aparece el signo igual, entonces las esferas estarán vacías y no están sombreadas. Bien, para fines prácticos es muy importante la representación tanto conceptual como en la recta numérica de los fraccionarios o los números racionales. Recordemos que un fraccionario racional es la representación de dos números enteros, la razón de dos números enteros, y quiero significar aquí que si tomo una unidad y lo divido en 6 partes, el denominador me dice que lo divida en 6 partes, y tomo de ellas 4, entonces tendré 4 sextos. Esta representación que tengo aquí, lo que está sombreado, me dice que tome la unidad, es equivalente a decir que en la recta numérica tome desde 0 hasta 1 y lo divida entre 6 partes y tome de ellas 4. Eso es lo que quiere decir 4 sextos. Yo aquí tengo esta representación, puede ser la representación de un terreno que se pueda dividir en 6 partes iguales, de las cuales se van a tomar 4, o puede ser un pedazo de torta, qué sé yo, de los cuales se van a repartir 4 cestos, o al igual una naranja sería la unidad, la cual parto en 6 partes, la cual divido en 6 partes iguales y voy a repartir 4. Es muy importante esto. Muy bien. Ahora, pero entonces en el caso anterior representamos un fraccionario que era menor que 1, lo cual se indicaba porque el numerador, recuerden que habíamos tomado 4 sextos, porque cuando el numerador es menor que el denominador, entonces significa que la fracción es menor que 1. He querido tomar este otro ejemplo donde represento 10 sextos, indicando que como el numerador es mayor que el denominador, entonces por lo tanto es mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que cojo la unidad y la divido en 6 partes. Si quiero tomar 10 sextos no me alcanza, estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sextos. 6 sextos es la unidad. Si requiero 10 sextos tendré que tomar de la próxima unidad, dividirla en 6 partes iguales y tomar 4. Esto se puede representar, 10 sextos se puede representar entonces de esta manera: 6 sextos más 4 sextos, 10 sextos. Y 10 sextos, podemos decir que 10 sextos es menor que 2, obviamente. Tomé toda una unidad completa y parte de otra. Y este mismo valor, esta unidad dividida en sextos serían 6 sextos, pero dividirla, si la divido en 12 partes serían 12 doceavos, ¿sí? Y si esta parte de aquí la divido también en 12 partes, entonces tendríamos 12 doceavos. O sea que yo podría decir que 12 doceavos más 8 doceavos, ¿cierto? Serían 12 doceavos más 8 doceavos, serían 20 doceavos, y si simplifico me da 10 sextos. 20, mitad de 20, 10, mitad de 12, 6. Entonces digamos que estas dos fracciones son equivalentes. Al simplificar la una me da la otra, y si aquí lo observamos muy claro,
aún más yo puedo dividir esta parte, digámoslo así, en 4 partes, en fin, puedo seguir dividiendo la unidad aún más. Bien, estos conceptos son básicos para el manejo de muchas cosas en matemática.